Goretti Cázares en nombre de Fundark MX y nuestras alianzas del día de hoy, Camina y Sherwin Williams. Les damos la más cordial bienvenida a la plática llamada Accesibilidad en el Espacio Público, impartida por la maestra Victoria Vera. Ella es arquitecta graduada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, cursó la maestría en urbanismo por la UNAM perteneciendo a la generación 2016 y en 2017 realizó una estancia de investigación en la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente se encuentra realizando la tesis de investigación bajo el título Caminabilidad y viajes de cuidado en la Ciudad de México. En 2011 cursó el primer diplomado de infraestructura ciclista, bicicletas públicas y movilidad sustentable en la UNAM y en 2021 el segundo diplomado en intervenciones urbanas integrales por la UNAM y CORE. También es profesora de asignatura en la carrera de arquitectura en la Universidad Intercontinental en la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana Campus Torreón y Universidad Xochicalco Campus Tijuana, impartiendo materias como diseño urbano, urbanismo y ciudad, planeación urbana sustentable y dibujo asistido por computadora. Actualmente es parte del equipo de especialistas en diseño urbano de Camina, que es un centro de estudios de movilidad peatonal en donde realizan intervenciones en el espacio público, urbanismo táctico, planeación urbana, diseño urbano, creación de herramientas y metodologías de análisis y comunicación enfocada en generar ciudades humanas y seguras para todas las personas que transitan de manera peatonal en otros modos activos y sostenibles. Antes de iniciar, me gustaría decirles que no olviden realizar participaciones, sus comentarios en el chat, que los vayan vaciando ahí para poder abordarlos al final de la ponencia, también a las personas que nos están viendo en Facebook. Y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y sin más por decir, le doy la palabra a la maestra para comenzar con la plática. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias por integrarse a esta plática. Muchas gracias a Fundark por invitarnos a dar esta charla el día de hoy. Voy a compartir pantalla para iniciar. Me parece que todo está correcto. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de accesibilidad en el espacio público, pero bueno, como ya escucharon un poco la reseña de lo que nos dedicamos, pues muy enfocado en las calles y en el espacio público, sobre todo en tema de banquetas. Quiero antes comenzar un poquito de lo que hacemos en Camina, ¿no? Ya también Goretti dio una reseña muy clara de las cosas que hacemos, pero bueno, Camina es una organización, una asociación civil, que somos un grupo multidisciplinario y que justamente nos enfocamos en eso, ¿no? En buscar la manera en que nuestras ciudades sean más seguras, más eficientes y más cómodas para todos y todas las personas que nos movemos en ella a pie, que pues en realidad pues somos todos, ¿no? Todos somos peatones y peatonas. Hacemos varias cosas en nuestro quehacer profesional, hacemos asesorías, hacemos proyectos, hacemos talleres, intervenciones de urbanismo táctico, que creo que es quizá por lo que más nos conocen, pero también hacemos investigación, creamos herramientas, hacemos planes, hacemos proyectos, capacitamos a gobiernos, en fin, ¿no? O sea, todo lo que pueda ayudar a que justamente nuestra ciudad sea cada vez mejor para todas y todos. Aquí les dejo una lista de algunos de los proyectos en los que hemos participado y colaborado con otras organizaciones. Al final les dejaré las redes sociales por si quieren saber un poco más. Y pues bueno, vamos a comenzar. Para esto yo quisiera que los presentes de inicio piensen en su día a día, ¿no? En qué pasa cuando salen de sus casas, cuando salen a pie, cuando salen de su trabajo, de sus escuelas y tienen que ir caminando a algún sitio. ¿Qué es lo que se encuentran? ¿Qué pasa durante estos trayectos cotidianos? Lo cierto es que para todos, a veces estos trayectos, dependiendo de cada quien, pero para muchos de nosotros generalmente no es lo mejor, ¿no? No la pasamos bien todas las veces, nos encontramos con dificultades. En el mejor de los casos, pues simplemente libramos obstáculos, pero habrá quienes no puedan hacer eso y que digamos que su movilidad o simplemente no lo pueden hacer, se ven completamente limitados. Si pensamos en nuestros trayectos, seguramente nos hemos encontrado con situaciones como esta, ya sea que las vivamos nosotros o que simplemente observemos que hay quienes
hacen este tipo de peripecias para poder transitar, como esta pareja, ¿no? De jóvenes padres que están tratando de bajar la carriola y no hay manera, ¿no? Tienen que librar el desnivel y atrás están sucediendo otras cosas más, ¿no? Hay un adulto mayor que seguramente también está teniendo dificultades. Seguramente también mientras caminamos nos encontramos con este tipo de cosas, hoyos, pavimento en mal estado, baches, obstáculos, elementos que seguramente varios nos hemos caído, nos hemos tropezado, hemos tenido algún tipo de accidente, obstáculos que están simplemente invadiendo nuestro espacio peatonal y que limitan nuestro paso y que al final nosotros tenemos que buscar otras estrategias para poder continuar nuestro camino. O estos elementos que a mí me da mucha risa porque justo hace un par de horas pasé por una cosa de estas y me tropecé, ¿no? Y está ahí todo el tiempo y lo tengo ubicado y aún así cada que paso me vuelvo a tropezar, ¿no? Porque son cosas que no estamos viendo, que no tendrían que ser parte de nuestra infraestructura. O cosas así, ¿no? Que en donde se supone que está marcado mi cruce peatonal, el espacio en el que yo tengo la posibilidad de ir de un lado a otro en la calle, en realidad tampoco es posible o es fácil que yo logre hacerlo de manera segura. Entonces, bueno, ustedes analicen su recorrido, la próxima vez que salgan, obsérvelo y se van a encontrar situaciones como esta o peores. O cosas así, ¿no? Aquí tengo una imagen de una persona que tiene una discapacidad visual y que simplemente tienen ellos sus ayudas técnicas y su forma de entender el espacio. En el caso de esta chica es con un bastón y que lo quiere hacer desde abajo y de repente se encuentra con un obstáculo a una altura que ella por sí sola no podría detectar, ¿no? O temas en el pavimento. En fin, estas circunstancias, estas cosas están pasando todo el tiempo a nuestro alrededor. Y les digo, algunos seremos afortunados y podremos librarlo, pero habrá quienes no. Entonces, ya que hicimos este recorrido de imágenes, que todas son imágenes de la Ciudad de México, pero seguro se replican en todas las ciudades del país, primero les quiero explicar qué es la accesibilidad, ¿vale? Bueno, entendemos la accesibilidad de manera teórica como esta facilidad de poder alcanzar un sitio, ¿no? De poder llegar, de poder, como el concepto lo dice, de poder acceder. Es esta cualidad del espacio. En realidad la accesibilidad la tendríamos que acotar siempre, ¿no? Poner a lo mejor una palabra después para referirnos a algo más específico, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de accesibilidad urbana, pues tendremos que pensar a escala urbana, como por ejemplo a escala la Ciudad de México, ¿cómo le hago para llegar de un punto a otro? ¿No? Pero cuando hablamos a escala espacio público, pues tenemos que acotarla y pensar en que quienes tenemos la posibilidad de acceder o no a un espacio, pues somos ratones. Vamos a hacer a esa escala de accesibilidad de espacio público o de accesibilidad peatonal, algo que tenemos que siempre tener en cuenta es que todas las personas somos distintas. Entonces no se trata solo de que espacio sea posible llegar de un punto a otro, sino se trata de entender que todas las personas vamos a lograr generar eso en nuestras propias condiciones y con los factores que hay alrededor. Entonces, es complicado porque muchas veces como diseñadores se nos olvida que hay diversidad de personas, ¿no? Diversidad de cuerpos, diversidad de tamaños, diversidad de movilidades, etcétera, ¿no? Ya enfocándonos un poco más a este tema o a esta escala de accesibilidad, voy a tomar esta definición de la ley de accesibilidad de la Ciudad de México. Esta definición está haciendo mucha referencia a lo que algunos ya conocemos como accesibilidad universal y que se refiere a todas estas medidas pertinentes que se agregan a un sitio para asegurar que todas las personas, pero muy enfocado a las personas con discapacidad o con movilidad reducida o limitada, puedan utilizar el espacio en igual de condiciones.
tanto llegar de un punto a otro, pero también utilizarlo, es decir, que puedan utilizar el transporte público, que puedan recibir la información que el resto estamos recibiendo, que puedan utilizarlo no solo de forma posible, ¿no? Sino que también de forma segura y muy importante de manera autónoma, ¿no? En las condiciones en las que estamos hoy en día es muy complicado que a una persona con algún tipo de limitación o con algún tipo de movilidad limitada pueda llegar a todos lados si no es con ayuda, ¿vale? Entonces, esta es la definición que nos dice la ley de accesibilidad de la Ciudad de México. Y bueno, aquí les pregunto a ustedes por qué es importante, ¿no? ¿Por qué nos importa, ¿no? Empezar a pensar en la accesibilidad. Y bueno, para empezar, por lo que les decía, todos nos movemos a pie y para movernos a pie necesitamos que nuestro entorno inmediato y nuestro entorno peatonal, nuestro entorno urbano sea accesible. Cuando este entorno no es accesible, limita inmediatamente nuestra posibilidad de recorrerlo, conocerlo y usarlo de esta manera peatonal. Y al final todos somos peatones. Y cuando esta movilidad peatonal se ve reducida, se ve impactada inmediatamente en nuestra calidad de vida, ¿no? ¿De qué manera? Pues simplemente no podemos salir, ¿no? Hay muchas personas que si no tienen la posibilidad de utilizar los espacios públicos, las banquetas, las plazas, los jardines, pues pierden completamente su autonomía, pierden esta oportunidad de poder realizar cosas por sí mismas, de conocer a otros, simplemente de salir a la banqueta. ¿Qué es lo que genera esta falta de accesibilidad? Pues genera principalmente exclusión, que va a haber un grupo de personas que al no contar con las condiciones necesarias para hacer un uso adecuado del espacio público, pues van a quedar recluidas, ¿no? Van a quedar pues prácticamente encerradas, ya sea en sus viviendas. Y les digo, no solo se trata de caminar, no solo se trata de llegar a un lugar a otro, que todos lo necesitamos para generar nuestras actividades diarias, vaya, para ir a comprar alimentos, para ir a trabajar, ¿no? Necesitamos movernos. Pero también en la calle hacemos otras cosas, también socializamos, también utilizamos, también es parte de nuestra vivencia diaria en las ciudades el estar en el espacio exterior. Y les digo, simplemente si no están las condiciones, vamos a tener un grupo de gente completamente excluida. Entonces, la accesibilidad en sí, lo que nos ayuda es a generar una inclusión. Yo me pregunto, hace unos años tomé esa foto que está en la alcaldía Álvaro Obregón, es una escalinata que pues es una alcaldía que tiene una topografía muy, muy complicada. Y recuerdo cuando la vi pensar, ¿no? O sea, ¿cómo le hace un adulto mayor para transitar por esa vía, ¿no? Que entendemos que es complicadísimo, ¿no? Porque la topografía es compleja, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué estrategias tenemos que empezar a tomar para no permitir que las personas se queden encerradas en sus viviendas, ¿no? Que puedan salir, que puedan hacer uso del espacio público como muchos de nosotros lo hacemos, digamos. Y esta imagen me la presentaron hace mucho tiempo y que tiene que ver justo con este tema de accesibilidad y de accesibilidad universal. Y es que yo he repetido ahorita, ¿no? O sea, las personas con discapacidad, los adultos mayores, pero lo cierto es que todos necesitamos que el espacio público sea accesible. Esta imagen me parece que es española, entonces posiblemente los porcentajes no sé si coincidan con nuestra realidad nacional, pero lo que sí sé es que conceptualmente tiene cierta razón. Es decir, cuando un espacio público es accesible, o el hecho de que el espacio público accesible es imprescindible para cierto grupo de personas, ¿no? Justamente para aquellos que tienen la movilidad limitada, es imprescindible. Si no existe accesibilidad, no van a poder hacer uso, ¿vale? Va a haber otro grupo de personas, a lo mejor justamente adultos mayores que ya
les cuesta más trabajo, y nosotros mismos cuando tenemos alguna lesión y que no podemos, o sea, nos cuesta y eso, el hecho de que haya accesibilidad en el espacio público es necesario, ¿no? Quizás si no hay, puedo salir, pero si existe, va a ser mucho mejor, ¿no? Me resulta importante, me resulta necesario. Y para todos va a hacer que nuestro espacio público sea más cómodo, porque así yo puedo resolver de una manera mejor, más cómoda, más segura mis necesidades del día a día. ¿Qué pasa cuando salimos a la tienda y cargamos bolsas? O el ejemplo que les ponía al inicio, los padres con carriola, etcétera. O sea, hay una serie de actividades cotidianas que tenemos que resolver y que serían mucho más sencillas si el espacio público fuera accesible para todos, para toda la población en general. Y bueno, ¿no? Yo ya hace rato les decía, piensen en su trayecto cotidiano. Y ahora les digo, sí, vamos a pensar en las banquetas, pero vamos a pensar en cómo tendrían que ser esas banquetas. ¿Y qué son las banquetas, no? Las banquetas son el espacio público por excelencia, y es por eso que esta charla se llama Accesibilidad en el Espacio Público. Que sí es importante los parques, todo el espacio público es importante, pero no nos olvidemos que las banquetas también son espacio público. Son este elemento integrador de los barrios, son este espacio, esa zona que nos conecta con la ciudad inmediatamente al salir de nuestro espacio privado, de nuestras viviendas. Y es ese lugar en donde no solo caminamos, no solo nos movemos, se llevan a cabo prácticas cotidianas. Y las banquetas tienen que ser espacios habitables, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo de, no recuerdo qué estaba pasando, esto es en Avenida Azcapotzalco, y tal cual la gente se saca sus sillas, ¿no? A ver qué está sucediendo, ¿no? Están sucediendo cosas todo el tiempo. La banqueta es un espacio habitable. Eh, de manera muy técnica, pues lo vamos a entender como esa área pavimentada que delimita a las edificaciones y el arroyo vial, y que existe, digamos, para garantizar nuestra circulación de manera segura, la circulación peatonal. Generalmente, pues esta banqueta pues es una plataforma de concreto que tiene cierta elevación. Y creo que a veces nos hemos olvidado, porque ya que es un objeto tan simple, justamente de su importancia. Y por eso a veces dejamos que se pierda. Pero pensemos esto, la banqueta es este sendero, es estos caminos que nos están vinculando todo el tiempo con el resto de la ciudad y que nos hacen que nos vinculemos también con otras personas, ¿no? En la banqueta es donde conocemos a nuestros vecinos, ¿no? Y claro, pues el lugar donde nos va a servir para llegar de un punto a otro, ¿no? Y sabiendo que las banquetas son así de importantes, pues ¿cómo vamos a hacer que las banquetas sean accesibles, no? Pues primero pensar que la banqueta es un elemento constructivo complicado, es complejo, que no solo es una plancha, sino que está conformada por diferentes partes. La banqueta en sí tiene 4 franjas importantes, ¿no? Una que es la más importante, en la que nos vamos a centrar, que es la franja de circulación peatonal. Es la zona en la que caminamos. Después tiene una zona de vegetación o de mobiliario, que esa es la que va, digamos, pegadita al arroyo vial, que nos sirve pues para que tengamos una zona, digamos, de contención frente al arroyo vial, y pues ahí va todo lo que necesitamos también que hay en la calle, ¿no? Luminarias, justamente arbolado, que nos dé sombra, a lo mejor necesitamos también que haya bancas para que podamos descansar, etcétera, ¿no? Pero tiene que ir en una franja específica para eso. Tenemos una franja de guarnición, que pues es esta línea amarilla, que prácticamente es esta zona de advertencia que marca la altura y que marca el límite entre el arroyo vial y la zona peatonal, ¿no? Es prácticamente esta línea que va a decir de aquí circulan unos y de acá para acá circulan otros. Y la franja de fachada, que es esta zona justamente que está más pegadita a la fachada, a la construcción. Cada una de estas franjas tiene sus usos, así como se los he estado diciendo, y también tiene sus dimensiones, sus características físicas y sus características técnicas. En este momento, pues les digo que en realidad
dimensión de la banqueta pues va a ser la suma de todas esas franjas. Y no siempre vamos a poder tener todas esas franjas, pero lo que sí siempre vamos a tener y que siempre tendríamos que respetar es la franja de circulación peatonal. ¿Qué características tendría que tener esta franja de circulación peatonal? Bueno, de inicio tendría que tener un mínimo de 1,50 de ancho. Y esto es porque en 1,50 al menos cabe una silla de ruedas y una persona caminando en el sentido contrario. Ya en las condiciones más complicadas, que nos vamos a encontrar mucho de eso en la ciudad, pues el mínimo sería 1,20, ¿no? En donde puedan pasar 2 personas o una silla de ruedas. Estas franjas pues pueden tener pendientes si es necesario en condiciones complejas, pero pues tiene que ser una pendiente aceptable, una pendiente peatonal. Aquí les puse una imagen, ¿no? Si estas dimensiones o estas franjas de la banqueta lo trasladáramos a algún caso, pues vemos que aquí tenemos un ancho, este sería el que dice ancho efectivo, sería mi franja de circulación peatonal, que en este caso seguramente no cumple el 1,50. Aunque este es el ancho completo de la banqueta y nosotros diríamos, pues es una banqueta de un ancho adecuado, lo cierto es que la franja de circulación peatonal no es adecuada, ¿vale? Y así nos podemos ir midiendo en nuestra cotidianidad todas las franjas y ver que no serán accesibles. ¿Qué pasa con este tipo de diseños que son accesibles, ¿no? En cuando tenemos que no hay banqueta como tal, sino más bien que todo está al mismo nivel? De todas formas, tenemos que tener ciertas delimitaciones. De todas formas, tendríamos que cumplir que mi franja de circulación peatonal sean las dimensiones que les acabo de comentar. Y en este caso, como no tenemos ese desnivel que les decía, sí tenemos que tener algún elemento parecido a la guarnición, ¿no? Que tendría que ser de 30 centímetros y que coloquemos algún elemento de protección peatonal como son los volardos. Y también lo que hacemos es que cambiamos el pavimento. O sea, aunque esté, digamos, todo al mismo nivel, sí se distingue que hay una zona peatonal y una zona para el arroyo vehicular. Ahora, ¿qué pasa con el resto de las franjas? Voy a hablarles solamente de la franja de mobiliario y vegetación, que esa, la verdad es que tendría que ser una franja que si la banqueta es muy corta, tendríamos que prescindir de ella, ¿no? Porque les decía, lo más importante es la franja de circulación peatonal. En teoría, en esta zona, pues el mínimo de esa franja tendría que ser de 60 centímetros para que justamente entre ahí toda la serie de mobiliarios y elementos de señalización, etcétera, todas las cosas que van en la banqueta. No tendríamos por qué tener vegetación, ni mobiliario, ni ningún elemento fuera de esa franja, porque si lo hacemos, pues se volvería un obstáculo, que bueno, seguramente también en nuestra cotidianidad nos hemos encontrado que hay objetos que son mobiliario urbano y que son obstáculos. Y algo súper importante es que esta franja no debe de llegar hasta el cruce, ¿no? Esta franja es muy importante, por lo que les decía, contiene una serie de elementos que nos van a apoyar a que cuando transitamos por la banqueta lo hagamos de manera segura, que lo hagamos de manera más confortable, ¿no? La vegetación siempre da ese grado de habitabilidad, de confort, de estética, ¿no? Que queremos. Pero sí tenemos que pensar en que estos objetos no se vuelvan obstáculos y que no sean justamente lo que esté limitando la accesibilidad. Estas franjas no deberían llegar hasta el cruce, porque el cruce peatonal es la zona más complicada para todos, ¿no? Es esta zona en donde justamente estamos en interacción con los vehículos y es una zona que tenemos que tener muy cuidadita, ¿no? Entonces, no podemos llevar mobiliario y vegetación hasta la esquina porque justamente podrían volverse un obstáculo. Les voy a hablar un poco más de eso más adelante. Y también es importante que pensemos en el tipo de vegetación.
Principalmente aquí, bueno, que lo mismo, que no se ubique cerca de la esquina, y el tema de la esquina es importante porque se vuelve la vegetación, sobre todo la vegetación muy alta, se vuelve un obstáculo visual. No sé si les ha pasado que de repente estás en la esquina y que no alcanzas a ver si hay semáforos, si hay señalamiento, a veces incluso nos tapan la vista de otras cosas, ¿no? Entonces el árbol en la esquina hay que cuidarlo, tenemos que pensar que esté al menos a 4 metros antes del cruce, para que justamente tengamos esa zona visualmente despejada y que podamos estar observando quién viene, quién sale, los vehículos, etcétera. Y otra cosa importante del arbolado, ¿no? Que es increíble, que necesitamos tenerlo en nuestras banquetas, pero la altura de las ramas también puede ser problemático muchas veces. Aquí les pongo el mismo ejemplo de la chica que les mostraba en un inicio, en que justamente como son obstáculos que están aéreos, nunca lo detectarían, ¿no? Entonces, se pueden, simplemente chocan si está a una altura menor a su altura, eh, chocan y se golpean porque tendrían que estar a una altura de 3 metros, al menos 2,10 para que puedan librar nuestra cabeza y ellos puedan circular de una manera pues más fluida, ¿no? Y les digo, porque sobre todo las personas con alguna discapacidad visual que están detectando el suelo, no están detectando lo de arriba, ¿no? Entonces, se vuelve complicado el tema de las ramas. Y también que pueden volverse, como les decía, que estén tapando elementos que también nos ayudan a la accesibilidad, como son los señalamientos, como son las señales de advertencia, los semáforos mismos, ¿no? Entonces las ramas sí hay que tener un cuidado con que no se vuelvan estos obstáculos. Y ahora sí quiero hablarles del cruce, ¿no? Les decía hace un momento, el cruce es una zona muy complicada. Yo no sé cómo la pasen ustedes cuando tienen que cruzar una calle muy larga o cuando no hay un semáforo. Justamente en el cruce peatonal es la zona en donde pues se generan prácticamente todos los hechos viales. Es esta zona donde interactuamos todos y los peatones pues somos, digamos, el usuario más vulnerable en ese punto. Por lo tanto, el cruce también tiene una suma de características. Aparte de las características que ya les platiqué que tienen las banquetas, el cruce está dividido en zonas, ¿no? No pensemos que solo esa es la esquina y ya, ¿no? El cruce tiene al menos 6 elementos, o tendría que tener al menos esos 6 elementos. El primero es el área de aproximación. ¿Qué es ese? No cruzamos y ya, ¿no? Generalmente hay una zona en donde esperamos, en donde observamos. Si es un cruce muy complicado, ¿no? Como el de Madero, pues tiene que haber una zona de aproximación grande, ¿no? Porque el volumen de personas que va a esperar es mucho. Entonces, en esa zona todos esperamos y observamos. Después tendría que haber una franja que en este ejemplo solo hay un cambio de pavimento, pero tendría que estar ahí una franja de advertencia táctil para hacerlo accesible, que son este pavimento podotáctil, que es amarillo, que tiene rueditas y que justamente nos está diciendo que ahí tenemos que detenernos porque algo va a cambiar. Una guarnición, ¿no? Que les decía, la guarnición que sí es un elemento constructivo, pero más bien también nos sirve para hacer esta línea divisoria entre la zona peatonal y vehicular. Entonces, una guarnición que nos esté dando esa señal. Y la marca de cruce peatonal, que la marca de cruce peatonal es muy importante, ¿no? Esta marca de cruce peatonal, estas líneas blancas, le llamamos la cebra peatonal, tendría que estar en todos los cruces y tendría que ser de 4 metros al menos, ¿no? Pues, les voy a pedir así que se vayan a medir sus cruces peatonales que tengan cerca y revisen si realmente tienen los 4 metros. Tendrían que ser de 4 metros y tendrían que estar alineados a los paramentos, tendríamos que nosotros poder cruzar de manera efectiva, recta, y la marca de pavimento, la marca de cruce tendría que ser clara, visible,
para todos los usuarios, no solo para nosotros como peatones, sino también para los conductores, para que sepan que esa es la zona en donde nosotros vamos a cruzar y estén alerta. Y otro elemento que encontramos poco, pues es el semáforo peatonal, y sería importantísimo ya a estas alturas de la vida que ese semáforo peatonal aparte fuera audible, ¿no? Que tuviera un sonido, que está explicando, que está sonando cuando tengo oportunidad de cruzar, ¿no? Justamente pensando en todos los tipos de usuarios. Este semáforo pues es muy poco, ¿no? Existe muy poco en nuestra ciudad. Y bueno, también tendría que haber una serie de señalamientos, ¿no? Señales de advertencia, señales de precaución, tanto para nosotros como para los vehículos que me estén avisando que este es el cruce. Entonces, todos estos dispositivos que sí son para accesibilidad, también son para seguridad. Desde nuestra perspectiva, pues sabemos que el diseño es muy importante para generar una ciudad segura. Entonces, cuando les toque diseñar a los y las arquitectas presentes un cruce, pues piensen que es la zona de mayor vulnerabilidad. ¿Cómo vamos a hacer este cruce accesible? ¿No? Les digo que es una zona complicada. Pues para empezar, tenemos que saber que y pensar que la banqueta generalmente está en desnivel en comparación con el arroyo vehicular, y que ese desnivel lo tenemos que cubrir con una rampa. Tenemos 3 tipos de rampas al menos que podemos empezar a implementar en nuestras esquinas, en nuestros cruces o para descender de una banqueta. La que más se promueve es justamente esta, que es la número 1, que es una rampa en abanico, en donde toda la esquina o todo el borde de la banqueta prácticamente ya está a nivel del arroyo vehicular, y la rampa, digamos, o el descenso de esos 15, 18 centímetros que tenga la banqueta, lo hacemos de manera lateral, de tal forma que esta zona ya es completamente accesible, ¿no? Ya está plano, ya puedo yo empezar a cruzar. Esta es, digamos que, la mejor banqueta, ¿no? En donde tenemos esta zona de espera que les comentaba bastante amplia. Si no podemos tener ese tipo de rampas, pues podemos tener este otro tipo de rampas a la que llamamos enalaveo. Este tipo se da sobre todo cuando tenemos cruces que no están en esquina, que pueden estar en la mitad de una cuadra, que puede suceder porque recordemos que también diseñamos con líneas de deseo peatonal, ¿no? Tenemos que observar la calle, tenemos que ver por dónde se necesita cruzar las personas con base en lo que existe en nuestra calle. Entonces, nos vamos a encontrar que hay veces en que vamos a tener que generar cruces a la mitad y, por lo tanto, generar rampas de este tipo. Y lo mismo, las rampas, si las vamos a colocar, tenemos que pensar que tenemos que dejar el 1.50 libre de circulación peatonal al menos. La rampa es de 6%, y en este caso tenemos estas laterales que también tienen que tener pendiente. O sea, no podemos llegar caminando por acá y que de repente haya un desnivel, ¿no? O sea, tenemos que ir cuidando los desniveles con rampas por todos lados. Y otra que seguramente han visto mucho, pues es esta, ¿no? La rampa, la rampa recta, ¿no? Que es prácticamente llegar a la esquina y nos encontramos con un elemento que baja. Aquí pues tendríamos que proteger también los laterales para que justamente no vayas caminando y te encuentres con que hay una rampa y te caigas, ¿no? Pero estas también son muy factibles. ¿Qué tendríamos que hacer con estas rampas? Pues bueno, lo mismo, si nuestro cruce peatonal es de 4 metros, pues la rampa tendría que ser de esos 4 metros. Estos cruces tendrían que tener lo que les decía, la guarnición o el elemento que marca que empieza una zona vehicular y que termina una zona peatonal. Tendría que tener el pavimento podotáctil, y aquí tenemos unos puntitos que son volardos, ¿no? Que también les voy a explicar para qué funcionan. En general, esos son los elementos de los cruces, pero podemos
cada vez ir pensando en cómo vamos a hacer que esos cruces realmente se vuelvan seguros y accesibles para todos y todas. Estos cruces, por ejemplo, a nivel de banqueta, pues también nos ayudan mucho a generar que no haya desnivel, ¿no? A no estar pensando que sean las personas las que estén subiendo y bajando todo el tiempo, sobre todo las personas que tienen alguna movilidad reducida, que aparte seguramente es por algún malestar físico. Entonces, estarlos haciendo que suban y que bajen es también desgastante, es también molesto. Podríamos pensar en estos cruces a nivel de banqueta, en donde la circulación es continua, ¿no? Los peatones tenemos oportunidad de caminar de manera continua por todo el espacio que está destinado a nosotros. Igual, este cruce, aunque digamos que está a nivel de la banqueta, de todas formas tiene que tener los elementos que les decía, ¿no? Los volardos, la línea de guarnición, la línea de pavimento potáctil, etcétera, ¿no? Y aquí lo que vamos a hacer es que el vehículo sea el que suba y que baje, porque al final, pues el vehículo es una máquina que lo puede hacer, ¿vale? Entonces, esta es una buena propuesta. Otras cosas que tendríamos que empezar a incluir en nuestros cruces son estas franjas separadoras, estas zonas de espera que están en medio de un cruce muy largo. Cuando tenemos ya más de 3 carriles, ustedes piénselo con el tiempo de un semáforo, cuando tenemos más de 3 carriles, pues corremos, ¿no? Nos echamos a correr porque si no, no alcanzamos a cruzar. Lo que tendríamos que hacer es tener una zona de espera en medio. Una zona de espera que tenga al menos el espacio necesario para que espere una persona con silla de ruedas de manera segura y protegida. Igual estos elementos llevan los mismos elementos del cruce. Y claro, no podemos olvidarnos de las famosas orejas, que seguramente ya han visto que andamos ahí haciendo orejas por todos lados. Les presumo que esta es una intervención que hicimos hace un mes, más o menos, en donde justamente ampliamos las esquinas. Estas ampliaciones de esquinas, estas orejas, nos ayudan para empezar a reducir el tiempo o reducir la distancia del cruce, ¿no? Y tener más zonas seguras para el peatón. Cuando tenemos esta zona de espera que es muy chiquita, lo que nos ayuda la oreja es a aumentar la zona de espera, pero también a que como nosotros nos podemos adelantar un poquito, podemos tener mayor visibilidad, sobre todo cuando ya la esquina ya está muy obstaculizada por diferentes elementos. Y también como generalmente tenemos estacionamiento, pues la oreja nos ayuda justo a bloquear el estacionamiento, que el estacionamiento no llegue hasta la esquina y tener esa zona de cruce verdaderamente libre. Lo ideal es que estas extensiones de esquina pues también fueran infraestructura, que fueran banqueta, ¿no? Pero por el momento tipo así sean urbanismo táctico, porque sí hacen una diferencia al momento de caminar por las calles. Y bueno, los elementos de protección, los volardos que les decía van en esta línea, también estos volardos deberían de tener una separación de unas 50, su banda reflejante, y los volardos habrá quien los odie, habrá quien diga que son horribles, que se ven horribles, pero lo cierto es que son elementos que nos ayudan a que los vehículos no invadan las zonas peatonales, que nos están resguardando, ¿no? Hay quienes les molesta que a veces los volardos están en mal estado o les pegan y entonces ya están ahí volteados, pero esa es su función. La función es que se dañe el volardo, no que me atropellen. Entonces, son elementos muy importantes que se colocan, les decía, en los cruces, se colocan cuando tenemos vías que están todas al mismo nivel. Y ahora sí les voy a hablar de la franja de advertencia, ¿no? Este pavimento podotáctil que en un cruce pues es fundamental, aunque lo podríamos tener en toda la banqueta, pero en el cruce es muy importante porque para las personas con discapacidad visual, lo que les dice este pavimento podotáctil, que son estos cuadritos de 40 o de 30 centímetros con puntitos resaltados, es que ahí tienen que esperar, ¿no? En que justamente ellos no ven la guarnición. Lo que les va a dar la señal de que esperen es este pavimento podotáctil. Y este es el diseño, ¿no? Podríamos ponerlo en todo el cruce o
ponerlo de 1.20 entre 2 volardos. En la esquina va el volardo justamente porque como esta zona ya está a nivel vehicular, lo que tenemos que evitar es que un vehículo pueda entrar aquí y quedarse ahí estacionado porque pues lo hacen de manera recurrente. Y ya para terminar, les quiero dar unos datos de cómo estamos en materia de banquetas y accesibilidad en la Ciudad de México. El Inventario Nacional de Vivienda, el INEGI, pues levanta algunos datos en su censo de cada 10 años de las características del entorno urbano de todas las ciudades. Es un dato raro porque solo nos habla de la presencia de ciertos elementos, no nos dice la calidad, pero nos podemos dar una idea de cómo estamos en diferentes lados. Estos son datos de la Ciudad de México y aquí les presento el tema de las banquetas. La primera gráfica de pastel es sobre la disponibilidad de banquetas en nuestra ciudad. En teoría, el 45.6% de las manzanas de nuestra ciudad dispone de banquetas en sus 4 lados, ¿no? En sus 4 vialidades o en todas las vialidades, dependiendo de la forma de la manzana. El 46% y el 23% en alguna de las vialidades. Solo el 7.4% no tiene banqueta, que en realidad es poquito, digamos, ¿no? Es en comparación con muchas otras ciudades. Podemos decir en la Ciudad de México que tenemos banquetas. Tal vez no estén bien, pero tenemos banquetas. Pero ¿qué pasa cuando revisamos el indicador de las rampas en sillas de ruedas? Pues vemos que cambia, ¿no? Que el 42.2% de las manzanas no tienen rampas en banqueta para silla de ruedas en ninguna vialidad. Y revisando algunos otros indicadores todavía más específicos, semáforo peatonal, casi el 70% de las manzanas no tenemos semáforo peatonal y el 75% de las manzanas no tiene semáforo peatonal auditivo. Aquí habría que pensar, no todas las vialidades necesitan ser semaforizadas, pero pues sí tendríamos que pensar en cómo resolver el tema de la accesibilidad universal en todos nuestros cruces. Por otro lado, nosotros en Camina hemos participado en algunas investigaciones para analizar, para ver qué está pasando, para ver qué se puede hacer. Y en 2014, me parece que es el índice de seguridad en cruces peatonales, desarrollamos esta metodología que mide los cruces justamente y los primeros 6 indicadores son sobre accesibilidad y es curioso porque todos los cruces que se analizaron, que se revisaron 500 cruces semaforizados en la Ciudad de México, todos salieron reprobados, bueno, no todos, el 91% salieron reprobados, pero los indicadores con peores resultados fueron los que tenían que ver con accesibilidad universal. Entonces, pues tenemos que meterle mucho punch en nuestro diseño para poder mejorar estas condiciones. Estos son datos del índice de seguridad en cruces peatonales. Les digo, en realidad, la mayoría de los cruces salieron muy mal y solo el 0.4% salió con una calificación, digamos, como de 8, ¿no? De todos los indicadores que se revisan. De mi parte sería todo. Les dejo aquí mi número, mi mail, mi contacto y las redes sociales de Camina, la página web, por si quieren revisar algunas otras cosas que estamos haciendo. Muchas gracias, maestra, por esta plática tan interesante sobre accesibilidad. Ahora vamos a pasar a leer algunas preguntas que nos han vaciado en el chat para que también las demás personas que tengan dudas o comentarios pues los vacíen tanto en el chat de Zoom como en el chat de Facebook para las personas que nos están viendo en la transmisión. Nos pregunta Luis Ángel, ¿qué cruces en la Ciudad de México consideras que cumplen con estos requisitos o por lo menos con la mayoría? Yo creo que las últimas intervenciones, las que se han hecho en los últimos años, ya están considerando todos estos criterios. Es un tema que
antes no lo tomábamos en cuenta y cada vez lo vamos pensando más. Y ya las últimas intervenciones están considerándolo, ¿no? Si revisamos, por ejemplo, Avenida Chapultepec, pues ya es una avenida que con la intervención que le hicieron ya cumple muchas de estas medidas. Y ya es una calle que es fácil de caminar para todos y todas, ¿no? Pero pues vamos a ir poco a poco cambiando esta ciudad y todas las ciudades. Gracias por la respuesta. También Luis Ángel nos pregunta, ¿qué opinas de los puentes peatonales? Los puentes peatonales no son peatonales. No, los puentes peatonales son infraestructura para que los vehículos no se detengan. Entonces, no, es muy complicado hacer un puente peatonal de manera accesible. Siempre lo ideal sería buscar que el cruce sea a nivel de piso, porque justo lo que no queremos es hacer subir y bajar a las personas. Y si se tiene que hacer puentes peatonales, porque entiendo que hay zonas donde hay prácticamente ya carreteras, pues estos puentes tendrían que tener al menos un elevador, ¿no? Porque las rampas se vuelven muy largas. Entonces, lo ideal es evitarlos. Sí, los puentes peatonales son un buen tema de reflexión y plática. Em, También del equipo de Fundark preguntan, ¿qué sector de la población en cuanto a accesibilidad peatonal es el más marginado? Pues principalmente las personas con discapacidad, ¿no? Alguna vez alguien me dijo que para qué hacer cambios si hay tan poca gente en silla de ruedas. Y yo solo decía, pues es que no la ves porque no puedes salir, ¿no? Entonces, principalmente las personas con discapacidad que les decía, ¿no? Para ellos es indispensable, pero para todos, o sea, todos tenemos una historia de vida y eventualmente nos va a ser complicado, ¿no? Entonces, es, es importante para todos. El más marginado yo creo que sí son las personas con discapacidad, pero pues para todos es complicado, repito. Muy bien, otra pregunta de Fernanda Merino dice, ¿crees que aparte de estos cruces debería haber educación vial? Sí, o sea, es importante la educación vial, pero lo que sí se ha demostrado con las investigaciones es que una infraestructura adecuada mejora el comportamiento. Entonces tampoco podemos culpar siempre al usuario, ¿no? Decir es tu culpa o eres maleducado o te estás cruzando por donde no debes, etcétera, ¿no? Eh, la infraestructura y el diseño tienen que ser claro. Y sí, mejora mucho cuando la infraestructura cambia, mejora mucho el comportamiento y la seguridad. Que claro que todos entendamos que el verde significa una cosa y el rojo significa una cosa y que el amarillo es para que tengas precaución. Eso, claro que es necesario, ¿no? Claro, ahorita hablando de colores y semáforos, nos pregunta también Luis Ángel si existen alternativas al semáforo auditivo. Alguna vez vi un semáforo pensado justamente para personas con discapacidad o en general para todos, que no tenía un sonido. Lo que sí pasaba es que cuando tú llegabas lo presionabas y cambiaba en unos segundos. Entonces no tenías que esperar la respuesta, simplemente sabías que como tú ya lo habías presionado iba a cambiar. Pero tenemos que pensar igual en todos, ¿no? Entonces va a haber quien necesite el auditivo, va a haber quien necesite otro tipo de estrategias, ¿no? El tema, Claro, adelante. no, es que vi que decía que el tema de las orejas, la extensión de las banquetas para ganar espacio versus el auto, ¿qué regulación las justifica y para su implementación? Luego suele ser un problema para quienes han perdido su espacio de estacionamiento. ¿Cómo implementarlas de forma adecuada? Pues para empezar, el estacionamiento en vía pública no es un derecho.
no es, vaya, no es tan normado, no tendría por qué suceder, sucede como práctica cotidiana. Hay lugares donde se respeta con dispositivos como los parquímetros, etcétera, pero no es como de, es mi lugar, no, o sea, es la calle y la calle es de todos. ¿Qué se hace para hacer esto? Pues se negocia, se tiene que negociar con los vecinos, se tienen que tener pues pláticas, información, ¿no? Empezar a informarles que no es porque pierdan su espacio de estacionamiento, que nuestra finalidad no es que pierdan su espacio de estacionamiento, la finalidad es ganar espacio peatonal y seguridad y accesibilidad, o sea, que el bien es mayor que lo que se pierde. Sí hay, en el reglamento de tránsito, sí hay un tema de orejas o de zona donde no se deben de estacionar. De hecho, las zonas que no tienen banqueta, pero que están ampliadas con un asurado amarillo, esas son zonas donde no se debería estacionar y sí puede haber multas, por ejemplo. Muy bien, pues para tenerlo en consideración. El equipo de Fundac también nos hace otra pregunta. No, más bien es de José Antonio Morales Cruz, un comentario. Excelente presentación con ejemplos muy interesantes y gráficos. Jorge López Marcial pregunta, ¿qué pasa con la autorización de rampas de acceso a las casas o edificios para ingresar autos y que forman una afectación para caminar? Pues de la misma forma, ¿no? Nosotros como arquitectos, y esto va como para justamente para el target de Fundar, creo que tenemos una responsabilidad muy grande en el proyecto arquitectónico de pensar que cada acceso vehicular que ponemos va a significar un obstáculo peatonal, ¿no? O sea, una entrada de carros va a invadir la banqueta, es invasión de la banqueta. Entonces tenemos que ser más mesurados en cómo ponemos accesos vehiculares. Sí hay regulación en el sentido en que no les puse el gráfico, pero la rampa de acceso vehicular solo puede ser del ancho de la franja de mobiliario y vegetación. Entonces, solo puede ser eso y tienes que dejar completamente libre el 1.50 de franja de circulación peatonal. Entonces, si tú no respetas, pues no, está mal, ¿no? O sea, no debería ser así. Y les digo, como diseñadores, pues seamos mesurados, no pongamos tantos accesos vehiculares. Estas prácticas que hemos repetido muchísimo de colocar frentes completos de estacionamiento son muy invasivos para los peatones, ¿no? Entonces hay que pensar ya un poquito que nuestro proyecto arquitectónico convive con la banqueta en primera instancia y que lo que hagamos va a convivir. Hay un montón de ejemplos, ¿no? Nosotros tomamos muchas fotos de cómo el proyecto arquitectónico piensa que la banqueta es parte de su rampa, ¿no? Entonces que de repente te encuentras en la banqueta rampas hacia el sótano, ¿no? Y no, o sea, se tiene que respetar el 1.50, la rampa para acceder es solo de la franja de circulación, digo, de la franja de mobiliario y vegetación. Y si hay otras estrategias, por ejemplo, cuando tenemos nuestro nivel de vehicular a nivel del arroyo vehicular, lo que tendríamos que hacer es una serie de rampas hacia los lados para que esa zona quede toda a nivel y no represente un obstáculo, o sea, para garantizar la circulación continua. Nada más. Y justo hablando de las extensiones pues de los proyectos arquitectónicos a las banquetas, otra persona en el chat de Zoom nos pregunta, pensando que quiero hacer extensiones de banqueta en mi vecindario, ¿algún dato para defender la intervención de manera legal? Pues nosotros tenemos varios datos. Les decía, el principal es lo que llamamos el área de exposición peatonal. Y lo que les decía hace rato, cuando tenemos ya un cruce de más de 3 carriles o de 3 carriles, de más de 2 carriles, ya es un cruce muy largo, en que la exposición peatonal, la distancia que cruzamos ya es mucha. Y el principal dato para defender las extensiones de banquetas son justamente esa, que vamos a reducir la distancia de cruce. Depende mucho de cómo sea la calle, o sea, si es una vía donde ya hay estacionamiento
En el primer carril es muy fácil porque el argumento es, este carril que voy a ganar yo con mi oreja no se está usando porque ya están estacionándose. Entonces, generalmente lo que discuten es eso, ¿no? La pérdida de estacionamiento y la pérdida de un carril de circulación. Pero si ya hay carros estacionados, es un carril que no está funcionando para el flujo. Entonces, la oreja se vuelve necesaria porque necesito aumentar esa zona para mejorar mi visibilidad y disminuir la distancia de cruce. De todas formas, no sé quién sea, pero nos puede contactar por redes y le podemos dar más datos y hasta ayudar si lo necesita. Muy bien, entonces para que ahí estén atentos al contacto con Camina. Eh, Otra pregunta, esta es mía. Me fijé que algunas cosas de la presentación de diseño, em, pues tienen como referencia, por ejemplo, el manual de accesibilidad. ¿Ustedes en Camina no tienen algún manual donde hayan recopilado o hecho estas, pues sí, características o condiciones de diseño para la intervención en espacios públicos? Pues un manual nuestro no, en realidad retomamos lo que está en las normas, ¿no? Porque es lo que hay que hacer, lo que ya está normado, lo que ya está regulado. Entonces, ese tipo de manuales tenemos, ¿no? Retomamos o recopilamos de otros datos, sobre todo de ese manual que es de la Ciudad de México, pero también tomamos mucho en cuenta el manual de calles, que el manual de calles pues sí tiene una validez, digamos, nacional, pero son datos muy parecidos. Nosotros, un documento como tal, no, porque generalmente lo que nosotros, más que manuales, desarrollamos metodologías de análisis y hacemos auditorías y como el índice de seguridad, más bien recopilamos lo que debe de ser y lo medimos en el sitio. Muy bien, pues para que chequen este material en el Instagram que ya nos pasó Amanda, el equipo de Fundar, que es @camina_mx. También tienen su página web de Camina, www.camina.mx, donde también pueden checar el trabajo de esta asociación. Luis Rubén Hernández dice, el respeto del 1.5 metros de ancho peatonal es una norma jurídica obligada, si lo es y existen violadas, es una responsabilidad de omisión de la autoridad. ¿La autoridad de tránsito tiene intervención para respetar al peatón en banquetas? Me parece que tránsito solo justamente tiene autoridad para vehículos. Sí puede multar, por ejemplo, si están estacionados en banqueta, si hay motos en banqueta, o sea, si hay como una invasión de uno o de otro. El 1.50 pues está en los manuales, no, digamos que jurídicamente no, todavía no se está legislando. Vamos a ver qué pasa. Este año entró en vigor la ley de seguridad vial. Apenas se tienen que derivar muchos procesos ya con aplicación jurídica obligatoria, pero eso todavía está pues por iniciarse, ¿no? Es un proceso, la ley de seguridad vial llevó muchos años, ¿no? Justamente desde las organizaciones que se aprobara. Entonces, por el momento, esa medida de unos 50 es criterio de diseño, ¿no? O sea, ¿en qué está en los manuales? Cuando diseñamos banquetas, cuando se implementan tendría que ser, pero no hay, pues no hay sanción como tal de que no exista, pero pues sí, por ejemplo, una alcaldía que no esté cumpliendo con este tema de los enseres, por ejemplo, en vía pública, si no se está cumpliendo el respeto a la franja libre peatonal, pues sí podríamos ir a quejarnos y sí tendrían que quitarlos, vaya, ¿no? Ese tipo de cosas sí podemos hacer como ciudadanos, exigir a las autoridades que se cumplan. Si es una omisión de la autoridad, pues es descuido, como muchas cosas. No sabría qué decir. Muy bien. También en Facebook nos preguntan, Mar RE busca una recomendación.
¿Qué universidad recomiendas para estudiar posgrado en diseño urbano en México? Ay, yo, posgrado en diseño, no sé. No sé, es que yo estudié la maestría en urbanismo en la UNAM, pero es distinto, o sea, es otra cosa. Más bien, te recomendaría que te acercaras a una especialidad. En la UNAM está la especialidad de la Facultad de Arquitectura en espacio público y movilidad, pero es una especialidad, pero tiene más que ver con el diseño que la maestría en urbanismo, que es otra cosa. Sí, para que se acerquen a la Facultad de Arquitectura para investigar un poco más sobre las especialidades y la maestría. Ujú. También en Facebook, Jimena Hernández pregunta, ¿se han implementado nuevas normas en México de accesibilidad de acuerdo a la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad? Pues está justamente esta ley que este manual al que hago referencia es bastante reciente. Em, y pues lo mismo, ¿no? Con la ley de seguridad vial, pues seguramente vendrán cosas nuevas en toda la materia normativa, legal. Y esa ley, la verdad es que todos estamos muy emocionados porque como esa va a ser a nivel federal, todos los estados van a tener que implementar sus propios instrumentos y empezar a cambiar desde la institución cómo se genera el espacio público, ¿no? Las calles. Entonces, pues sí. Muy bien. Bueno, creo que en Facebook ya no tenemos comentarios, ni aquí en el chat de Zoom. Estuvieron muy buenas las... Ah, ahí que acaba de llegar uno, de Connie Picho Rodríguez. ¿Hay algún tipo de asesorías para tesis que tienen que ver con el espacio público? Con nosotras, pues sí podría acercarse a nosotras también, si necesita algo en específico. Muy bien, para que también se acerquen otra vez por las redes sociales, en arroba camina-mx o en su correo para que establezcan este contacto. Pues muchas gracias, maestra, por esta plática que seguramente nos pone a reflexionar mucho y también nos da estas estrategias o estas herramientas de diseño para implementarlo en nuestros proyectos que pues siempre ha sido necesaria la accesibilidad, simplemente que, bueno, yo considero que últimamente se le ha dado más visibilidad e importancia, ¿no? A este tema de la accesibilidad para todos y todas y todes. Entonces, muchas gracias por esta plática que resultó bastante interesante y ojalá que también a quienes la vieron por Facebook y aquí por el Zoom les sea de gran utilidad. Bueno, de parte de Fundar MX y nuestras alianzas del día de hoy, Camina y Sherwin Williams, les agradecemos su asistencia y participación y también por acompañarnos el día de hoy en esta plática, maestra. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Fundarca MX. Ahí podrán encontrar contenido y eventos nuevos cada semana o también en Eventbrite, igual como Fundarca MX, para que se registren en nuestros próximos eventos. Ojalá puedan checar el contenido en redes sociales, compartirlo y acompañarnos en siguientes sesiones. De nuevo, les agradecemos muchísimo por su asistencia, por seguirnos y les esperamos en próximos eventos. Que tengan buena noche y próximamente nos vemos. Gracias a todos y todas.